Idea rectora. Bueno, ahora nos debemos enfrentar a la elaboración de la idea rectora del centro acuático. La idea rectora, enfocada desde un punto de vista científico, tiene dos partes. Aquí vamos a explicar toda la idea rectora completa, pero la idea rectora tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A habla de los gráficos que tienen que ver con el lugar, y nosotros le llamamos análisis del lugar. La parte B habla de los gráficos que tienen que ver con la propuesta, y nosotros le llamamos premisas de diseño. Entonces, los gráficos que tienen que ver con análisis del lugar son aquellos gráficos en donde nosotros confrontamos el terreno seleccionado para diseñar el proyecto de arquitectura con su entorno urbano inmediato o con su entorno paisajístico inmediato, dependiendo del caso como se dé, ¿no? En este caso vamos a tener que hacer en un entorno urbano inmediato. El centro acuático posiblemente va a estar ubicado en un terreno, en un entorno urbano muy cercano, ¿no? Entonces, los análisis del lugar, los gráficos de análisis del lugar, que son entre 3 4 gráficos, que son básicos y necesarios para poder elaborar correctamente la guía rectora, no son otra cosa que la confrontación del terreno versus lo que el lugar va a obligar o lo que el lugar va a condicionar respecto al terreno, ¿no? Uno de los gráficos con los que empezamos se llama la Directriz de Impacto Urbano Ambiental. La Directriz de Impacto Urbano Ambiental es el gráfico que tenemos aquí presente, y el objetivo de este gráfico es que los arquitectos reconozcamos, ¿no?, qué es lo que le va a suceder a la ciudad cuando el gran proyecto esté funcionando. Cuando el proyecto esté funcionando, aproximadamente vamos a tener un aforo de 3.500 personas en el día de máxima ocupación y a la hora de máximo uso. Esas 3.500 personas que ingresarán al objeto arquitectónico de alguna forma van a condicionar lo que suceda alrededor del objeto arquitectónico. Las vías no serán las mismas, las relaciones con la ciudad ya no serán las mismas, porque estamos trayendo una gran afluencia de personas. Eso implica que pensemos qué le podría pasar a la ciudad cuando este proyecto empiece a funcionar. A eso nosotros le llamamos un pequeño estudio de directriz de impacto urbano ambiental, porque un estudio de impacto urbano es un estudio complejo, es una cosa mucho más profunda, que lo hace un profesional que estudia 5 años para dedicarse a eso, un ingeniero ambiental, ¿no? Pero los arquitectos tenemos que por obligación tener algunos criterios y algunas nociones para poder trabajar con el ingeniero ambiental. Los arquitectos que vamos a comandar todo el desarrollo de la propuesta urbano-arquitectónica debemos estar preparados sobre estas situaciones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer dentro de los talleres, por lo menos, es entrenarnos en una directriz de impacto, que es un pequeño documento, es un pequeño pensamiento que nos permite avisorar qué es lo que podría pasarle a la ciudad cuando el objeto empiece a funcionar. Entonces, dentro de las problemáticas que podrían aparecer dentro de la ciudad, una de ellas son las secciones viales. Una de las preocupaciones que debemos tener a nivel de directriz es pensar cómo es que vamos a traer a la gente y cómo vamos a evacuar a la gente, porque esta cantidad de personas no debería generarle ninguna molestia al desarrollo normal de la ciudad y de las manzanas aledañas al lote intervenido. Por esa razón nosotros empezamos a reconocer vías, cuáles son las vías de mayor afluencia, cuáles son las vías de menor afluencia y dónde podrían darse los posibles problemas o los posibles puntos donde el tráfico empiece a generar un caos en la ciudad. Uno reconoce zonas y uno va reconociendo dónde podríamos plantear una posible solución. Uno reconoce problema y reconoce solución. Apenas reconoces un problema, la posible solución es un intercambio vial, o es un paso de nivel, o es una rotonda, pero uno reconoce una posible situación problemática y además debe reconocer la posible solución. Obviamente que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer esa solución, pero sí debemos anotarla y avisorarla como una especie de planeamiento previo antes de empezar a diseñar la arquitectura, ¿no? El otro punto en donde también debemos pensar a nivel de directriz es qué le va a pasar a los usos de suelo, porque nosotros sabemos que el objeto cuando empiece a funcionar, las que eran viviendas en la actualidad ya no lo serán, porque se aprovecharán del objeto que empiece a funcionar para sacar rédito personal. Eso es una actitud muy común y normal de la sociedad, pero nosotros como arquitectos con conocimientos urbanos deberíamos intentar evitar que suceda un desorden, evitar que suceda un caos, porque si ponemos el centro acuático acá, las personas van a empezar a sacarle provecho
y van a empezar a pulular los bares, van a empezar a pulular los lugares de malvivir, y esto va a perder valor, y esto en lugar de convertirse en una zona renovada va a convertirse en una zona caótica, en una zona decadente. Entonces los usos de suelos tendríamos que pensarlos correctamente, cómo los normamos, cómo los intervenimos y cómo evitamos a partir de una normativa en uso de suelos que esta zona tenga una problemática de uso de suelo cuando el objeto arquitectónico funcione. La mayoría de estas personas van a intentar tener acá usos complementarios para sacar el máximo provecho al objeto deportivo. No solamente aparecerán bares, aparecerán hoteles, aparecerán restaurantes, y esto puede convertirse, si no lo controlamos, en una zona de problemática más que en una zona de provecho. También es importante, hablando de zonas, es cuál es la relación entre el objeto arquitectónico y la zona residencial. Si la relación es próxima o no es próxima, si la relación debe ser lejana o no debe ser lejana. Entonces uno debe avisorar toda esta serie de problemas. Hablamos de problemas en cuanto a secciones viales, problemas en cuanto a tráfico, problemas en cuanto a uso de suelo, problemas también que a veces son importantes reconocer dependiendo de dónde está ubicado el terreno, problemas de amenazas naturales, fenómeno del niño, ¿correcto? Entonces, todas estas cosas se trabajan y se piensan a nivel de directriz. El gráfico es como este, es un gráfico con un zoom grande, donde vemos gran parte de la ciudad, vemos el lote intervenido, el fondo debe ser blanco, los colores deben hacerse de manera muy criteriosa en colores y tonos pasteles, que no sean chillones, la letra, un solo tipo de letra Arial, en un tamaño que se pueda leer y se pueda entender. Bueno, entonces, eso es lo que concierne a la famosa directriz de impacto urbano ambiental. Uno puede complementar con fotos a un tamaño adecuado de las posibles soluciones. Nosotros no vamos a diseñar las soluciones, pero sí podríamos argumentar con unas fotos sobre conceptualmente cuál podría ser la posible solución al problema visorado. Después de pensar en ciudad, entonces recién vamos al lote. Y ahora sí vamos a pensar en el lote, qué es lo que le afecta al entorno al lote. Y para eso entonces nosotros ya empezamos a proponer como complemento de la Directiva de Impacto Urbano Ambiental los famosos cortes viales. Nosotros proponemos acá intervención en vía, ¿no? Ampliación de la vía o propuesta de nueva vía, ¿no? Si uno interviene acá con ese tipo de ideas, uno en esta lámina tiene que dar gráfica de eso, ¿no? Y normalmente se colocan las vías actuales y las vías propuestas. Uno coloca la sección de la vía que está proponiendo, uno coloca las propuestas de las vías nuevas, de las calles aledañas y la propuesta actual. Entonces, Panamericana Norte actual, propuesta de vía de evitamiento. Recuerden que estas propuestas de vías tienen que hacerse de acuerdo a la norma TH040 de la norma de habilitaciones urbanas, en donde se dicen las secciones, ¿no? Y además tenemos que hacerlo también usando la referencia del plano de secciones viales de la ciudad de Trujillo. A una escala pertinente, por favor, con las cotas que se entiendan, ¿no? Con un tipo de letra cristiana, un Arial simplemente, bien acotado, claro, fondo blanco, así como lo ven acá, fondo blanco, sin colores. El primer gráfico que pertenece al análisis del lugar después de la directriz de impacto se llama el análisis de asolamiento. Y el análisis de asolamiento es un gráfico en donde nosotros estudiamos cómo se está comportando el Sol. Marcamos el norte magnético y decidimos por dónde, o analizamos por dónde sale el Sol y por dónde se oculta. ¿Cuál es la curva que hace el Sol para nuestra realidad? Y de acuerdo a esa curva que hace el Sol, nosotros reconocemos las partes del terreno, cómo se están comportando respecto al asolamiento. Este es un gráfico abstracto, no es un gráfico real, porque en realidad la sombra va a caer con un ángulo a cada hora distinto, dependiendo de la posición del Sol, de la posición de la Tierra y de los ángulos pertinentes, la sombra va a ir variando y el Sol va a ir variando. Esto nada más es una abstracción para nosotros poder estudiar y para nosotros poder entender un poco el tema del asolamiento que va a afectar al terreno intervenido. Y además que recordemos que el Sol va a cambiar de acuerdo a la estación, no solo a la estación, de acuerdo a la hora también, y a las condiciones climáticas que aquí no las analizamos, como el cielo nublado, el cielo despejado, etc. etc. Pero sí debemos nosotros intentar estandarizar el pensamiento, intentar estandarizar el gráfico e intentar estandarizar el estudio solar para que de alguna manera tengamos alguna posición al respecto de cómo nos afectará en el proyecto. Entonces, bajo ese sentido,
Es válido que nosotros cojamos el terreno y podamos partirlo de acuerdo a cómo el sol gira, de acuerdo a cómo sale el sol y cómo se mueve durante el día. Y podemos decir qué parte del terreno podrían estar más soleadas, menos soleadas, dependiendo de la hora. Y establecemos jerarquías de zonas de acuerdo al sol, ¿no? Baja incidencia, menor incidencia, mayor incidencia, mediana incidencia. Recordemos que este gráfico debe ser más grande, es un gráfico donde se ve el terreno y muy poca ciudad. Este gráfico debería ser mucho más grande, donde nosotros solamente veamos el terreno intervenido, unas 2 o 3 manzanas aledañas, para poder tener una visión mucho más cercana de lo que le va a suceder al lote. El norte magnético debe estar claro y la expresión de cómo sale el sol también. Nombres de calles, fondo blanco, manzanas con color cristiano, manzanas de color plomo, fondo blanco, letra negra, Arial, simple, sin complicarnos la vida. Entonces, la presentación debe ser así, muy pulcra, muy profesional, sin efectos, sin nada, muy técnica, ¿no? Muy técnica. El mismo tipo de gráfico lo voy a colocar en la siguiente imagen para hacer el estudio de ventilación. El gráfico no cambia, el norte magnético sigue estando en la misma posición, con la misma letra, con todo igual, pero lo que estudio ahora ya no es el sol, ahora lo que estudio es cómo están los vientos. Entonces, si el sol sale de este punto y se oculta por este punto, es decir, el sol sale por el suroeste y se oculta por el noreste, entonces estamos hablando de que el viento viene en sentido contrario, en sentido para nuestra realidad, ¿no? En la costa norte del Perú, el viento predominante, porque el viento también, de acuerdo a los softwares que tienen más precisión para medir el viento cambia su dirección de acuerdo a la hora, a las condiciones climáticas, igual que el sol. Pero siempre hay una dirección principal, siempre hay una dirección predominante. Esa es la única que abstractamente debemos estudiarla. Y esa básicamente es, si el sol hace este movimiento, el viento hace el movimiento completamente contrario. Entonces, si el sol está saliendo por el suroeste y se oculta por el noreste, el viento está viniendo desde la zona contraria. Es decir, el viento está viniendo desde el sureste y está en dirección a noroeste, haciendo este ángulo. Por lo tanto, con ese estudio, uno puede coger el terreno y subdividirlo de acuerdo a la dirección del viento y establecer qué zonas del terreno serían mucho más aptas para captaciones de viento, dependiendo obviamente que esto puede cambiar de acuerdo a la volumetría, ¿no? Muy bien, entonces recordemos que la presentación es exactamente igual que la anterior, el gráfico se copia, se cambian los colores y arriba hemos trabajado con amarillos para el sol, acá podemos trabajar con celestes y azules para expresar el viento. El resto de cosas sigue siendo igual, las manzanas iguales, ¿no? Entonces eso no tiene por qué variar. El siguiente gráfico que debemos hacer a nivel de análisis de lugar se llama el análisis de flujos y jerarquías vehiculares. Es decir, en este gráfico nosotros reconocemos cuáles son las vías que mayor flujo tienen en la realidad actual y cuáles son las vías de segundo orden y cuáles son las vías de tercer orden. Este estudio es importantísimo reconocerlo, este análisis, tenerlo es importante porque de acuerdo a esto yo después en la etapa de premisas de diseño voy a poder proponer mis estacionamientos y mis ingresos vehiculares con coherencia, evitando de generarle un mayor problema a la ciudad. Entonces por eso es importante que este gráfico se haga bien, se reconozca adecuadamente cuáles son las vías de mayor flujo y qué jerarquía de vía, qué tipo de tráfico tiene. Porque recordemos que en la ciudad podemos tener tráfico distrital, tráfico interprovincial, tránsito pesado, etc. Entonces es importante reconocer estas situaciones vehiculares que rodean al lote. Utilicemos colores cristianos, ¿no? Para poder diferenciar. El fondo siempre es blanco. Miren, dense cuenta que no cambia nada. El fondo es el mismo. El norte magnético está siempre en la misma posición, con el mismo color, ¿no? El tipo de letra también, el color de letra también. Pero ahora sí usamos colores para señalar vías, señalar líneas con grosores y colores para establecer jerarquías de flujos vehiculares. Este es un gráfico inevitable para que el proceso de pensamiento sea coherente y de alguna manera científico, ¿no? El siguiente gráfico, por consecuencia lógica, será un análisis de flujos y jerarquías peatonales. Así como nosotros reconocemos por dónde vienen los vehículos con mayor intensidad para evitar estacionar por ahí, también debemos reconocer por dónde vienen los flujos peatonales con mayor intensidad para proponer las llegadas peatonales justamente por ahí y ser muy coherente en la etapa de premisas de diseño.
Si nos damos cuenta, acá hemos usado el mismo formato, hemos cambiado los colores para expresar los peatones, ¿sí? Usamos rojo y azul. Y aquí suceden cosas también a veces anecdóticas, porque en algunos casos, dependiendo del entorno que nos toque analizar y dependiendo de la realidad que se esté dando, el lugar por donde los vehículos transitan con más intensidad coincide con la misma vía por donde los peatones también transitan con más intensidad. Pero eso solamente se da en algunos casos, no siempre esa coincidencia se da, como en el caso de acá, en donde aquí no se da, porque esta es una vía de evitamiento y la vía de evitamiento trae el flujo vehicular más fuerte y de tránsito pesado y las personas no caminan por ahí, no llegan por ahí. En este caso las personas están llegando por otro lado, por otras vías, que para peatón serían vías principales. Y esta sería una vía de muy poco orden y valor, porque por ahí muy pocas personas van a llegar, ya que se trata de una vía de tránsito pesado. Entonces, en algunos casos coincidirá la jerarquía de la vía peatonal principal con la jerarquía de la vía principal vehicular. En otros casos, como este que estamos explicando, no. Entonces, eso no necesariamente tiene que coincidir. Eh, entonces, entonces, luego viene el gráfico de jerarquías zonales. Este gráfico no se llama análisis de flujo, se llama gráfico de jerarquías zonales del terreno. Ese es el nombre correcto, gráfico de jerarquías zonales del terreno. Y este es el gráfico que muchos estudiantes que han pasado este proceso en años anteriores y que no es la primera vez que hacen una idea rectora de este tipo, ¿no? Una idea rectora seria basada en la relación con el lugar, se confunden y creen que es un gráfico para zonificar el proyecto, porque como ya tienen programación, ellos creen que este gráfico es para empezar a meter las áreas acá. No, nada más lejos que la verdad. Este gráfico no es para meter zonas, este gráfico es para pensar cuáles son las bondades del terreno, porque tu terreno no tiene 120 metros cuadrados, tu terreno tiene posiblemente 1 hectárea, 2 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas. Por lo tanto, con un terreno gigante, uno tiene que tener la capacidad de ver si toda la extensión del terreno es ideal para cualquier cosa o para cosas específicas. El terreno no es pequeño, es gigante. Por lo tanto, el terreno, al ser gigante, algunas partes de él son idóneas para ciertas actividades, no para todo. Entonces, uno hace en este trabajo ese ejercicio de pensar y de analizar de acuerdo a las vías arriba estudiadas, de acuerdo a las vías vehiculares, de acuerdo a las vías peatonales, de acuerdo a cómo sale el sol, de acuerdo a cómo vienen los vientos y de acuerdo a la directiva de impacto urbano, uno analiza cuáles podrían ser las 4 grandes zonas o tendencias zonales o bondades zonales del gran terreno. Por ejemplo, hablamos de una zona privada, de una zona de servicio, de una zona pública y de una zona paisajística. Nuestro terreno va a tener una zona que se va a comportar como carácter paisajístico, otra zona, de acuerdo a las condicionantes del lugar y del entorno, se comportará más privada, otra zona más de servicio y otra zona más para el público. Lo que hacemos es reconocer esas zonas. Y además que no solamente reconocemos esas posibles zonas y les atribuimos colores, sino que ya vamos esbozando de alguna manera, ¿no?, una posible geometría. Si bien es cierto, la geometría en este gráfico no es tan importante, pero sí de alguna manera nos podría ayudar a más o menos ya ir avisorando cuál podría ser la posible geometría a usar dentro de la solución formal del proyecto. Por ejemplo, aquí este proyectista ya está diciéndonos que va a tener un planteamiento elíptico, porque sus zonas tienen una forma elíptica. Entonces ya va visorando que la solución posiblemente de arquitectura va a ser a nivel geométricamente elíptico, ¿no? No es una obligación que este estudio de jerarquías zonales ya tenga una cuestión geométrica, pero si el proyectista ya puede plasmar eso, ideal. Es una gran ayuda eso. No es una obligación, pero sí es una ayuda. Avanzamos al siguiente gráfico. Aquí acabó todo lo que corresponde a análisis del lugar. Estos son los gráficos que nos ayudan a entender cómo el entorno va a afectar al proyecto de arquitectura, cómo lo va a afectar en cuestión de decisiones analíticas, ¿no? Ahora, con este pensamiento, vamos a pasar a dar propuestas ya. El siguiente grupo de gráficos se llaman premisas de diseño. Y en ese grupo de gráficos nosotros ya damos propuestas de posibles soluciones, a nivel todavía genérico, pero ya posibles soluciones. Se llaman premisas de diseño. Recordemos también que estos gráficos están amarrados uno con el otro, es decir, la directriz de impacto urbano decanta en el análisis de asolamiento. El asolamiento está amarrado al de vientos, el de vientos está amarrado a la cuestión de las jerarquías
vehiculares. Las jerarquías vehiculares están amarradas a las vías peatonales. Todos los gráficos anteriormente mencionados están amarrados a este de jerarquías zonales. Y este de jerarquías zonales va a influenciar en las premisas de diseño. Es decir, si yo me equivoco en uno de los gráficos, voy a tener que corregir todos. Esto es como un esqueleto, una armazón. Esto es una forma estructurada de pensar, parte por parte, paso por paso, proceso por proceso mental, racional. Si en una de las partes yo hago un cambio, ese cambio va a afectar por consecuencia lógica tipo dominó. Hacia atrás afectará y hacia adelante a todos los gráficos afectará. Entonces tenemos que ver esto como un sistema. Este es un pequeño sistema. Si en el sistema una de las partes está mal, perjudica a todas. Por lo tanto, hay que observarlo desde ese punto de vista, de esta forma de pensar. Avanzamos a las premisas de diseño y el primer gráfico que debemos nosotros hacer es el gráfico de tensiones internas vehiculares. Es decir, es una propuesta ya del proyectista en base a los análisis previos realizados arriba de por dónde va a estacionar, por dónde va a ingresar y cómo va a usar su terreno respecto al vehículo. Y nosotros debemos reconocer aquí distintas posibilidades. Primero, que el objetivo principal es evitarle un problema más a la ciudad. Entonces, de acuerdo al análisis de jerarquías vehiculares, uno decide estacionar por las zonas donde menos tráfico exista. El proyectista arriba ha dicho que esta es la zona más problemática de tráfico porque esta es la vía de evitamiento de tránsito pesado. Entonces, él tendrá que estacionar por otras calles. Como ustedes lo ven, está estacionando a través de la Avenida Integración, está estacionando a través de la Ricardo Palma y está estacionando a través de la Avenida Rímac. Entonces, él está evitando estacionar directamente por la vía de evitamiento porque eso generaría más caos a la ciudad. Además que los gráficos atrás eso le están permitiendo aseverar eso. Marca también la zona por donde podrían llegar con flechas e indica que las podrían llegar desde acá, pero no estacionan por acá. Tendrán que ingresar a las distintas partes del lote para poder estacionar. También está marcando cómo pueden salir de acá, porque, ojo, estamos hablando de gran afluencia de personas. En este caso es la idea rectora de un estadio, estamos hablando de 40.000 almas. En el caso de ustedes hay menos gente, pero igual ustedes tienen que ver cómo llegan y cómo salen. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación. Dense cuenta que ahora el gráfico creció. Es que el gráfico debió haber crecido desde el primer gráfico de análisis de asolamiento. Desde ahí debió haber crecido, desde ahí debió haber estado así nomás, a esta altura, a este tamaño. Pero bueno, aquí aparece ya desde premisas de diseño un tamaño más grande, donde ya solamente analizamos lo que nos compete al lote. Entonces, este gráfico también muy profesional, el norte magnético siempre en su sitio, usando colores pasteles para no molestar, y esa sería la forma correcta de trabajar este gráfico. Anoten, pongan notas, redacten, no debe ser un gráfico mudo a lo Charlie Chaplin, deben tener notas y códigos bastante bien identificables para entender lo que están pensando. Después de nosotros analizar cómo es el tema del estacionamiento, entonces pasaremos a pensar cómo es el tema de las personas. Y a este gráfico nosotros le llamamos el famoso gráfico de tensiones internas peatonales. Este grafiquito nos ayuda a tomar decisiones de cómo llegan las personas, de acuerdo al análisis del lugar donde hemos analizado las tensiones peatonales de la ciudad. Entonces, con ese pensamiento nosotros decidimos cómo llegan. Obviamente el proyectista ha dicho arriba que las 3 vías más importantes peatonales son estas, y la más importante es esta, la avenida Rímac. En segundo orden aparece la Integración y la Ricardo Palma. La por donde menos va a venir gente caminando es por la vía de evitamiento. Por esa razón él crea 2 ejes, ¿no? Este eje 3, el eje 2 y el eje 1, ¿no? A partir de estos 3 ejes va generando las posibles tensiones. Y las tensiones no son otra cosa de qué cosa es lo que las personas van a hacer al ingresar al lote. Recuerden que el lote es gigante, no es de 120 metros cuadrados. Es un lote de 2, 3, 4 hectáreas. Entonces, si las personas ingresan por acá, ¿qué es lo que van a tener que hacer para recorrer las distintas zonas del proyecto o las distintas zonas del terreno? A eso le llamamos tensiones. A esas posibles situaciones de cómo van a caminar las personas, cómo se van a mover, cómo se van a dirigir, eso genera una tensión. Esa tensión después se convierte en eje de circulación, y que quizás más adelante podría convertirse en un eje compositivo. Pero ¿cómo nacen esos pensamientos? Nacen acá.
las famosas tensiones internas peatonales no miden otra cosa, más que cómo se va a mover la gente en el interior del lote. Y eso se hace con un claro conocimiento urbano, con un claro conocimiento del lote, con un claro conocimiento del planteamiento de jerarquías zonales. Recuerden que estos gráficos están amarrados los unos con el otro. Este gráfico está amarrado con el vehicular, con la premisa de por dónde se estaciona, porque las personas deberían evitar cruzarse con los autos dentro del lote. Es una lógica, ¿no? Por cuestión de funcionalidad. Además que también deberíamos movernos de acuerdo a las zonas jerárquicas que hemos analizado en análisis de lugar. Entonces todo eso conlleva a que yo decida, si este es el eje, estas personas van a intentar cruzar el lote, estas personas van a intentar cruzar el lote, estas personas van a intentar cruzar el lote, van a intentar venir hacia acá. En ese camino se generan estas tensiones, se generan algunos nodos, se generan algunos encuentros que después más adelante podrían convertirse en plazas. Señalen bien, miren el gráfico es exactamente igual, con el norte hacia arriba, fondo blanco muy profesional, el gráfico es exactamente igual al anterior. Solo hemos cambiado los textos porque ahora estamos explicando cómo se mueven las personas. Después de haber hecho esta propuesta de cómo se mueven las personas, pasamos al gráfico que nosotros le llamamos zonificación maestra. La zonificación maestra es una primera zonificación muy general, solo a proporción, ¿no? Y es en 2D, y es por colores. En esta posible zonificación vemos la cantidad de pisos, ¿no? En este caso hay un sótano, una propuesta de sótano, quizás para estacionar o quizás para la llegada de los deportistas. No tenemos que tener sótano nosotros necesariamente, ¿ah? Este es el ejemplo de un estadio. Nosotros hacemos un centro acuático, no significa que estamos obligados a hacer sótano. Normalmente lo nuestro no se resuelve con sótano porque nosotros no tiene que llegar, el futbolista tiene que llegar acá al estadio sin mirar a nadie. Por eso necesita un sótano. En cambio nosotros no tenemos esa exigencia. Luego plantea un primer nivel, un segundo nivel. Y dense cuenta que desde acá ya hay una geometría que viene de dónde viene la geometría. La geometría apareció acá, en análisis de lugar, la posible geometría. Esa geometría se respetó aquí, esa geometría apareció aquí, y esa geometría vuelve a aparecer acá. Miren la contundencia del pensamiento y la relación desde dónde vienen esas decisiones tan fuertes, esos pensamientos tan racionales, tan contundentes. Entonces, a través de esa geometría que él mismo está respetando, hace su primera zonificación y dice, acá sí, acá sí es para colocar las zonas. Acá sí es para pintar las zonas que están en la programación. Pero por zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, posibles circulaciones, butacas, zona de espectadores, zona de comunicaciones, ¿no? Periodistas, butacas, circulación. Después de este gráfico de zonificación maestra, pasamos al gráfico de zonificación maestra en 3D y por colores. Entonces, aquí ya vemos una masa en 3 dimensiones, con los colores y los tamaños que dice la programación. Recuerden que su programación hay que pintarla. La programación que ya colgamos en el aula virtual, cada uno de ustedes va a tener que personalizarla, va a tener que ponerle sus colores. Usen colores cristianos, por favor, no usen colores tan rimbombantes. Recuerden que esto no es armonía, composición y color, esto es taller, y acá buscamos la racionalidad del pensamiento. Entonces, nosotros lo que queremos es usar tonos pasteles para que se entienda. Y le asumimos un color a la programación, y ese color debe aparecer acá. Si el color en la programación de la zona de espectadores es amarillo pálido, acá también es amarillo pálido los espectadores. Porque esa es una manera de conectarlo con la programación y de decir que estos son tamaños muy proporcionales a lo que en la programación se pide como tamaño preciso, ¿no? Y vamos señalando las zonas en 3 dimensiones. Y aquí ya va apareciendo una posible geometría, ¿no? Aquí ya no solamente hay una geometría en planta, aquí hay una posible geometría en 3 dimensiones. Entonces, este es el primer gráfico que anuncia la posible geometría del objeto arquitectónico. ¿Ok? Después de esta zonificación maestra en 3 dimensiones, entonces pasamos a la zonificación maestra en blanco. Entonces, aquí ya vemos una volumetría conceptual en blanco. Aquí ya apreciamos un posible lenguaje, un primer lenguaje, una primera solución volumétrica formal de la propuesta arquitectónica. Aquí todavía vemos una masa abstracta, masa, en 3D, con color, pero masa. Aquí vemos ya una forma un poco más resuelta, una forma más resumida. No es una forma perfecta todavía, está en proceso de cambio, pero es el primer acercamiento a la posible solución formal volumétrica de la arquitectura. Aquí ya lo vemos en 3D y aquí vemos los posibles caminos, los posibles senderos, las posibles llegadas, las posibles alamedas,
los posibles estacionamientos, las posibles áreas verdes, ¿no? Las posibles plataformas de descarga peatonales, que para estos objetos es importantísima, los posibles bolsones de estacionamiento, ¿no? Y además la posible volumetría formal, todo en blanco, miren, miren cómo se trabaja profesional. Bueno, como esto es una cuestión estructural, porque el conocimiento de este taller es estructural, entonces aparece ahora el criterio estructural que podría darle la posible solución a la forma arquitectónica. Este es el gráfico de criterio estructural que se les solicita a ustedes en el Word. Y en este gráfico tenemos que hacerlo así, profesional en blanco, ¿no? Y debemos marcar no solamente el volumen, el posible volumen final, la posible estructura de sustento y la posible arquitectura debajo de esta estructura. Y a un costado, con una escala mayor, entendible y con medidas aproximadas, las posibles luces a manipular y el posible criterio estructural, sustentando el tipo de solución estructural desde el libro de Heino Engel. Para eso le hemos dado Heino Engel. Ahora todos deben leer a Heino Engel, porque ahora hay que sustentar la posible solución de manera técnica. Y lo vamos a sustentar hablando de los sistemas estructurales de Heino Engel y hablando de los PDF de geometría que ahora todo el mundo ya domina. Entonces, esta solución, ¿qué cosa es? Esta es una solución geométricamente no euclidiano. Esto no es ortogonal, esto es no euclidiano. Posiblemente es una solución elíptica, posiblemente es una solución hiperbólica o parabólica, ¿no? Y además, la solución estructural está basada en el vector activo. El vector activo es el elemento que está generando esta posible solución, ¿no? Aquí vemos un vector activo y damos más o menos las luces y explicamos más o menos cómo se va a comportar el criterio.